Seguimos con la clase 26, parte 4. A lo largo de las aplicaciones pretendo transmitirles que hay situaciones muy diversas en la práctica 10, distintas, pero que todas están usando la misma teoría, que combina lo que vimos en las últimas clases de cuerpo rígido y movimiento rotacional con cosas que hemos visto a lo largo de todo el curso. Por ejemplo, en la parte de lo que acá llamé 3, hablamos de choques entre partículas y cuerpos rígidos. Si bien ya hablamos antes de choques de partículas, ahora imagínense que puede chocar una partícula con un cuerpo rígido. Y para ser eficiente, sigo trabajando con problemas de la práctica. El ejercicio 6 de la práctica 10 habla de un proyectil que viene con cierta velocidad a impactar sobre una varilla que está en reposo, y después de impactar, después de la colisión, se estudia cómo sigue el proyectil y cómo sale andando la varilla. Y la varilla, como es un cuerpo rígido, puede trasladarse y puede rotar. Y en particular en este ejemplo no hay un eje fijo para la rotación. Se puede hacer un ejemplo donde por este punto O pasa un eje vertical, y entonces la varilla solamente puede rotar. Y hay ejercicios en otros libros que son así. Acá no nos tocó. Pero en este ejemplo, en esta aplicación, la varilla está apoyada sobre una superficie de hielo. Puede deslizar, una superficie horizontal sin roce. Y entonces cuando la partícula la choca, imagínense que lo que va a hacer es transmitirle una cantidad de movimiento que la va a sacar a la varilla andando hacia la derecha. Pero también le va, como le pegó en un costado y no en el otro, la va a hacer dar vueltas. Entonces, el movimiento de la varilla en este problema después de el impacto va a ser un movimiento de rototraslación, un movimiento combinado donde hay traslación del centro de masa de la varilla y rotación del cuerpo rígido varilla en torno a su centro de masa. Cuando no hay eje fijo, la rotación se mira en torno al eje al centro de masa del cuerpo rígido, no del sistema completo proyectil más varilla. Entonces acá hay que distinguir si hablamos del sistema completo, proyectil más varilla, o si hablamos del sistema cuerpo rígido. Voy a tratar de decirlo todas las veces, aunque es un poco trabalengua. Cuando digo centro de masa, ustedes tendrán que preguntar, ¿centro de masa del sistema completo o centro de masa de la varilla? Que no es lo mismo. Ok. Antes de ir a los detalles del problema, ¿qué hay que plantear acá? Bueno, vamos a revisar las cantidades que se pueden conservar. Vamos a definir como sistema varilla más proyectil. Y entonces nos preguntamos, en el plano horizontal, podría llamar XY al plano horizontal, cuáles son las fuerzas externas. Y no hay ninguna fuerza externa ni sobre el proyectil ni sobre la varilla en el plano horizontal. Así que se conserva la cantidad de movimiento P en sus componentes X e Y, en este plano que estamos dibujando. Y como no hay fuerzas externas, tampoco hay torques. Entonces se conserva la cantidad de movimiento angular de este sistema respecto al punto que elijamos. Bueno, y yo propongo elegir como punto de referencia para torques y momentos angulares la posición en la que estaba el centro de la varilla antes del impacto. Bien, en el impacto, como choque, usamos la aproximación de choques, de que hay unas fuerzas internas del proyectil sobre la varilla y de la varilla sobre el proyectil muy fuertes, muy intensas, que logran acelerar a los cuerpos, o sea, cambiarles la velocidad en un tiempo muy breve. Y en ese tiempo los cuerpos prácticamente no se desplazaron. O sea, cuando el proyectil llega acá con cierta velocidad y la varilla tiene velocidad cero de traslación y angular, pasa un tiempo muy cortito y el proyectil todavía está acá. Lo dibujo a este lado, por eso no lo puse más lejos. El proyectil todavía está ahí, pero ya cambió su velocidad, tiene una velocidad v'. La varilla sigue ahí, pero cambió su velocidad, pasó de ser 0 a ser v mayúscula. Y tiene una velocidad angular respecto al centro de masa de la varilla, porque pasó de estar sin rotar a estar rotando con cierta velocidad angular, omega, que vamos a calcular.
Bueno, en realidad las preguntas del ejercicio, otra vez, no son muy directas, son un poco rebuscadas. Pero la idea es, podemos calcular el movimiento del sistema después del impacto. Y con eso nos arreglaremos para armar las respuestas a las preguntas. Además, bueno, tiene tres partes el problema. Parte A, B y C. En la parte B nos dicen que el choque, nos dicen que estudiemos qué pasaría si el choque supiéramos que es elástico. O sea, ahí planteamos conservación de la energía cinética. Y en la parte C nos pregunta qué pasaría si el choque fuera plástico. Ahí planteamos que el proyectil queda incrustado en la varilla y ya las velocidades no son independientes, sino que la velocidad del proyectil es la velocidad de la punta de la varilla. Pero la parte A, que es la que quiero discutir ahora, no nos dice ni qué es plástico ni qué es elástico. Es un choque donde no se sabe qué pasa con la energía. Típicamente esperamos que parte de la energía se pierda y parte de la energía se mantenga en el sistema después del choque. Entonces, sin hablar de energía, para hacer la parte A, vamos a plantear conservación de la cantidad de momento P y de la cantidad de momento angular L. Me falta un detalle del enunciado, y es que el choque es frontal. Frontal quiere decir que, bueno, y la dirección en que venía la varilla, el proyectil, es perpendicular a la dirección en que está la varilla. Entonces, que el choque es frontal quiere decir que la bala, el proyectil, si se venía moviendo en la dirección dibujada esta, que digamos es X, va a seguir moviéndose en la dirección X. O sea, no se va a desviar angularmente. Puede ser que se frene, puede ser que rebote para atrás, puede ser que siga para adelante con menos velocidad, pero sabemos que la velocidad B' después del impacto va a ser en la misma dirección que B. Eso es lo que entendemos por frontal. O sea, el proyectil no sale dispersado con un ángulo respecto de su dirección de incidencia. Entonces, cantidad de movimiento P tenemos en el eje horizontal. En el eje horizontal de este dibujo, que no me acuerdo si le puse nombre, pero sí, lo voy a llamar X. No le puse nombre acá, pero llamamos X al horizontal. Entonces, cantidad de movimiento P tenemos masa del proyectil por velocidad del proyectil en este eje X, más nada de la varilla, porque estaba quieta. Y cantidad de movimiento P después del choque tenemos masa del proyectil por velocidad prima del proyectil en el eje X, más masa de la varilla por velocidad B mayúscula de la varilla, que no sé en qué dirección sale, pero la suma de estas dos tiene que ser igual a la cantidad de movimiento anterior, antes del choque. Entonces, si la cantidad de momento inicial estaba solamente en el eje X y el proyectil después del choque tiene solamente componente X, tiene cantidad de momento con solamente componente X, el centro de masa no puede tener velocidad que no sea en la dirección X, porque si no, no sumaría 0. No sería igual a la cantidad de momento angular lineal inicial. Entonces sabemos, así, que la velocidad del centro de masa de la varilla va a ser en la misma dirección que la velocidad de la bala, que estoy llamando X, y sin poner nombre me permite plantear masa por velocidad, o sea, me permite plantear una sola componente de P. Masa por velocidad del proyectil antes del choque es igual a masa por velocidad del proyectil después del choque, más masa de la varilla por velocidad de la varilla después del choque. En cuanto a momento angular, respecto del punto O, la cantidad de momento angular L del sistema viene armada como la de la partícula proyectil más la del cuerpo rígido varilla, que en este caso, como la varilla está en reposo, tanto de traslación como de rotación, no aporta nada. Y el momento angular del sistema es el del proyectil, que como va a pasar acá a una distancia, si la varilla mide L, va a pasar a una distancia L sobre 2 del centro de la varilla, y a dirección formando 90 grados con esa posición, el momento angular que aporta el proyectil es masa del proyectil por velocidad del proyectil por L sobre 2 por seno de 90, que es 1, de 90 grados, que es 1,
en dirección horaria. A eso, si lo llamamos positivo, a la dirección horaria, lo tenemos anotado acá. Cantidad de movimiento del sistema antes la aporta solamente el proyectil. Masa por velocidad por distancia al punto O, que es L sobre 2. Y después del impacto, bueno, la masa con el proyectil con velocidad B' aporta algo de la misma forma. Masa del proyectil M minúscula por B' por L sobre 2. Y la varilla aporta dos términos, el de traslación y el de rotación. El de traslación es 0. ¿Por qué? Porque es como una partícula que estuviera acá en el punto O moviéndose con velocidad. Y si la partícula está en el punto O, no tiene distancia al punto O. El R de esta posición es 0 respecto al punto O. Entonces el producto R por B, R, producto vectorial por B mayúscula del momento angular orbital de la varilla da 0, porque no hay R. Y la otra parte de la varilla es el momento interno, el momento angular interno por movimiento de sus partes respecto de su centro, que es de rotación, porque es un cuerpo rígido. Y se escribe como momento de inercia de la varilla por velocidad angular. Entonces acá está escrito que el proyectil va a aportar m por b' por L sobre 2 después del choque. La varilla va a aportar nada de traslación, momento de inercia de la varilla por omega, velocidad angular por rotación, y la suma de estos dos lo tengo que igualar con el momento angular inicial. Entonces las ecuaciones de trabajo son una por conservación de P y otra por conservación de L. Donde acá reemplacé que el momento de inercia de una varilla, lo copian de algún apunte, es 1 sobre 12, respecto a su centro, es 1 sobre 12 por la masa de la varilla por su longitud al cuadrado. Bien. Para la parte A, si ustedes tienen como dato las masas, la longitud de la varilla y la velocidad inicial del proyectil B corta, minúscula. Si conocieran la velocidad de salida B' del proyectil, les quedarían dos incógnitas. La velocidad B mayúscula de la varilla y la velocidad angular omega de la varilla. Y lo podrían resolver. El problema, en lugar de darles el valor de B', les dice, si ustedes conocieran B', armen una relación entre B y omega. Pero bueno, la sugerencia es, despejen en función de B' como si fuera un dato, y cuando arman la relación que está en el enunciado, ven que B' se les simplifica, y entonces no lo necesitaban. Pero la forma más directa de plantear esto es, si conocen la velocidad con que incide el proyectil, y conocen la velocidad B' con que sale el proyectil, podrían averiguar cómo es el movimiento de la varilla. Bien, acá hay unas recomendaciones para trabajar con el choque elástico en la parte B, con el choque plástico en la parte C, que no hace más que usar la forma de expresar energía cinética. O sea, si planteamos conservación de energía cinética, hay que igualar energía cinética inicial, que la aporta nada más que el proyectil, con energía cinética después del choque, que la aporta el proyectil con velocidad B', la varilla por traslación y la varilla por rotación. Por eso tenemos tres términos. En la parte C, que el choque es plástico, lo que hay que usar de la teoría anterior es velocidades relativas. Porque si el proyectil se mueve pegado a la punta de la varilla, entonces respecto de tierra, su velocidad se va a poder calcular como una composición de la velocidad del centro de masa de la varilla, B mayúscula, más la velocidad de la punta respecto al centro, que como es una rotación es omega por L sobre 2. Entonces B' pegado, incrustado a la punta de la varilla, el proyectil incrustado a la punta de la varilla va a tener velocidad B', que está dada por esta suma, tipo velocidades relativas. La velocidad del punto O más la velocidad de rotación respecto del punto O. Entonces, como les vengo diciendo varias veces, en esta práctica hay un rompecabezas que les hace pasear por toda la materia. Desafiante, pero justo para un repaso. Porque seguimos usando cosas anteriores. Pausa por ahora y seguimos.